Buenos días. Hoy me acompañan dos compañeros de Red MMT. No siempre hay que entrevistar a gente de fuera de la asociación. Creo que la asociación acumula ya un conjunto de personas, ¿no? O agrupa un conjunto de personas con ganas de aprender y con conocimiento también. Y bueno, quería un poco explorar ese conocimiento que de forma colectiva estamos acumulando en la asociación. Me acompañan hoy Miriam Álamo, que es vive en Canarias, en la isla de Gran Canaria, y además es licenciada o tiene un grado en Administración de Empresa. Y Rafael Carretero, que vive en Menorca, o sea que hoy me acompañan dos isleños. Es maestro y liberado sindical por el sindicato STEI y un activo activista, valga la redundancia, de Red MMT en las Islas Baleares. Me consta que ha hecho un gran esfuerzo por difundir la teoría monetaria moderna allí y también en redes sociales. Así que bienvenidos a los dos. Yo quiero que este sea el primero de una serie de vídeos con otros miembros de la asociación para que, bueno, pues vayamos conociéndonos y también la sociedad entienda que aquí hay personas que están trabajando por mejorar la vida de los demás y bueno, están dedicando una parte de su tiempo libre a mejorar la vida de los demás, a mejorar las políticas y a dar a conocer la teoría monetaria moderna. Así que bienvenidos a los dos, Miriam, Rafael. Gracias, hola Mm. Stuart, hola Rafa, gracias por invitarme. Así que Gracias por la invitación. perdona, vamos a utilizar un formato hoy de coloquio. Eh, yo quería proponeros dos temas que están de plena actualidad. Me gustaría que compartierais vuestra visión y vuestra opinión. También podéis preguntarme a mí, o sea que no soy solamente un entrevistador, también participar en el coloquio. Un tema evidente es la nueva presidencia de Trump y en concreto esta guerra comercial con aranceles que van y vienen. Y el otro es, bueno, pues este repentino auge del espíritu bélico en todo el mundo, probablemente iniciado por el conflicto de Ucrania, pero parece que se está escalando, ¿no? Y que ahora en Europa, pues nos está llevando este programa o a este anuncio de un programa de rearme, ¿no? Y con una, digamos, suspensión o la aplicación de la cláusula escape para que los gobiernos puedan gastar más en lo que hace falta realmente para la sociedad, como todo el mundo sabe, que es más armamento, ¿no? Entonces, no sé quién querría empezar por el tema de los aranceles. ¿Cómo lo ves tú, Rafael? Sí, bueno, para empezar, bueno, decir ya la visión de, de la MMT para las exportaciones para la teoría monetaria moderna son un coste porque privan a los ciudadanos del país que exporta de recursos reales a cambio de apuntes contables. Mucha gente no desconoce esto y bueno, sí que es verdad que al exportar, si obtienes un buen intercambio, ¿cómo se llama este? Me ¿Tipo de olvidé cambio? del, me olvidé del el La término relación este. real de intercambio. Esto sí, Sí. si obtienes una buena Ujú, relación real de intercambio, de ujú, acuerdo, pero ujú, si, si o sea, yo qué sé, vendes SEATs o cuando ujú, vendíamos ujú, y obtienes otros productos que son necesarios. Ahora, por ejemplo, me estoy leyendo las de Keynes, este libro de las consecuencias económicas de la paz. Claro, si Alemania tenía carbón y, y lo exportaba a cambio de productos que eran básicos, como manteca y otros productos que necesitaban para el día a día, esto está bien, pero si lo que hace es exportar para acumular apuntes contables,
estás haciendo sufrir a tu población, porque además muchas veces estas políticas mercantilistas llevan aparejadas políticas de represión salarial, ¿no? A mí se me Entonces, ocurre, oyéndote hablar, ya lo que tenemos aquí a dos personas que viven en islas turísticas, ¿no? Miriam, ¿no? Y Rafael, islas que viven del turismo, ¿no? Eh, Pensar en el coste real que tiene el turismo, ¿no? Porque se nos vende el turismo como una gran ventaja, ¿no? Y sin embargo, pues para la población nativa supone una presión importante, ¿no? No sé si lo veis así. Un territorio tan pequeño, sí. Claro, Sí, es la pérdida de espacios, digamos, de paisajes, ¿no? La pérdida de paisajes, la destrucción ambiental que supone la construcción de infraestructuras hoteleras y turísticas, ¿no? La saturación de los pueblos, ¿no? Y de los paisajes, ¿no? De los parques nacionales, ¿no? Yo recuerdo, yo también, mi padre es canario y recuerdo haber ido a Lanzarote cuando era niño, que no había apenas turismo, empezaba o no era tan agresivo como lo que vino después. Con ese esfuerzo de César Manrique por proteger el paisaje, ¿no? y la arquitectura tradicional, y cuando llegó un cabildo insular corrupto que empezó a dar licencias para construir por todas partes, aquello se convirtió vamos, destruyeron el paraíso, ¿no? Y al final, bueno, pues los parques nacionales están colapsados. Antes se podía entrar en Timanfaya, ¿no? En el Parque Nacional de Timanfaya y dar un paseo por ahí, ahora no te dejan salir del sendero. Si te vas a la Cueva de los Verdes, que no sé si la conocen, que es un ujú, jameo ahí bastante famoso, pues antiguamente los nativos se podían bañar en ese jameo, ¿no? Y ahora está prohibido, claro, ¿no? Porque no podrían soportar tanta presión, ¿no? alta presión. Sí. Ujú. Aparte de que es un turismo que sinceramente viene a consumir poco, ¿no? Vienen con la pulsera, con todo pagado, con el todo Sí, incluido. no es un turismo Eh, de gran Bueno, yo creía quizás el de Menorca es un poco más exclusivo, ¿no? Pero el de Gran Canaria es un poco más turismo, digamos, de bajo coste, ¿no? Sí. ujú. Perdona, bueno, Rafael, no sé, que te he no, yo creo cortado, pero que era no, para ilustrar esta idea de que las exportaciones estamos, son un coste, sí, ¿no? Y se está nos muy vende que bien el porque el turismo. Sí, turismo, al fin y sí. al cabo, es Ujú. también, son políticas exportadoras, con la única diferencia Claro. que el producto no se va, sino es que Mm. el turista viene, Ujú. pero no deja de ser una exportación. Como curiosidad, como estoy en el sindicato, una curiosidad es que a partir de mayo o junio, los estudiantes aquí en la isla no pueden ir de excursión, Claro. porque no el transporte, los autobuses, aparte de que ya son carísimos, la escasez, todo el transporte de autobuses se dedica al turismo y nuestros estudiantes no pueden, no pueden ir de excursión. Pero claro, aquí hay un debate que si vivimos del turismo, pero bueno, Lógicamente. yo he visto gráficas de el aumento anual en número de habitantes y al mismo tiempo la renta por cápita de los isleños bajando a Ujú. medida que sube el número de visitantes. Por tanto, no es cierto que... Pensemos en la situación social de Canarias, ¿no? No, Miriam, no sé si tú puedes dar alguna visión, o compartir tu experiencia, pero mi impresión es que no es muy buena, ¿no? Por tasas de desempleo y pobreza, etcétera, ¿no? Y renta, Y bueno, también es verdad que aquí hay mucha economía negra, claro. ¿eh? Ujú, Siempre se ha sabido y siempre ha sido así, ujú, pero sí es verdad que el turismo realmente, al ser sector servicios, está ujú. muy mal pagado y no deja realmente un desarrollo en otros sectores aquí, más que lo que decías, explotación básicamente del territorio y poco más. No, Claro, genera una especie de enfermedad holandesa, ¿no? Donde todo lo que había antes desaparece y se vuelca en todos los recursos a una sola industria, que yo recuerdo que en Lanzarote, por ejemplo, antes había flota pesquera, yo creo que cada vez hay menos, ahí sigue habiendo, ¿no? Pero había una industria conservera,
es decir, había alguna actividad económica, agraria, quizás muy vinculada al sector primario, pero había una actividad económica Mm, que no dependía del turismo, ¿no? El turismo desplaza más todas las local. demás actividades y absorbe todos los Ya no se recursos ve tanto, y ya sí. no se Todo ve ese tanto. sector primario ya no se ve tanto. Claro. Ujú. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, las exportaciones son un coste, pero nos quieren hacer creer que exportar mucho está muy bien y que hay que importar, hay que mantener un saldo positivo, ¿no? Y esto explica por qué hay esta obsesión, y Trump obviamente debe compartir, su equipo, ¿no? Debe compartir esta visión de que las exportaciones están muy bien y que son un beneficio y las importaciones un coste, ¿no? Le está dando la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero Sí. Y ustedes en realidad es lo contrario. se refieren a que las importaciones aumentan tu pila de cosas, ¿no? Por lo tanto, no es Exactamente. algo que tenga que ser malo, y menos en Estados Unidos, entiendo. Claro, exactamente. Bueno, desarrolla esa idea si quieres un poco, Miriam. Sí, bueno, me refiero a que de alguna manera tu ciudadanía o los ciudadanos de tu país, al importar, estás aumentando la pila de cosas del país. Estás haciendo que otras personas trabajen fuera para ti, maravilloso, ¿no? No debería de haber una connotación negativa ahí, especialmente en un país como Estados Unidos que se lo puede permitir, ¿no? Mm, Que es soberano, monetariamente hablando, mm. y bueno, un De poco esa hecho, es la la idea. gente del resto del mundo es el famoso privilegio del dólar, ¿no? Que, y esto es algo que a mí me produce cierta sorna, porque cada cierto tiempo veo que hay una cumbre de los BRICS y dicen, los BRICS acuerdan acabar con la hegemonía del dólar, ¿no? Pero curiosamente nunca va a ocurrir tal cosa. Porque estos mismos países, bueno, quizás la excepción es Rusia, ¿no? Por la situación que se está produciendo ahora, ¿no? Pero Brasil acumula reservas de dólares y tiene el Banco Central de Brasil es un gran comprador de dólares. China es el mayor comprador de dólares del mundo, ¿no? O sea, tiene 3 billones de dólares en reservas en el Banco Central de la República Popular China, ¿no? Y esto, Sudáfrica y la India también aplican políticas mercantilistas para acumular dólares, ¿no? Porque todo el mundo parece obsesionado con la idea de acumular dólares y esta acumulación de dólares solo se puede conseguir si Estados Unidos tiene un déficit comercial. O sea, para que el resto del mundo pueda acceder a esos apuntes contables en la Reserva Federal, eh, digamos, la única forma que la puedan conseguir es vendiéndole cosas a Estados Unidos, ¿no? Que disfrute, que eso permite a los americanos, a los ciudadanos de Estados Unidos, disfrutar de un mejor nivel de vida, ¿no? Porque están importando bienes baratos producidos en China y en otros países o en México, ¿no? Y a cambio lo único que entregan es un apunte contable, ¿no? Un abono en una cuenta de la Reserva Federal, ¿no? No sé. De Bueno, todas, aquí, por cierto, tenemos una nueva incorporación al debate, que es Marcos, Hola, que Marcos. acaba de darse cuenta de que estaba invitado y no se había conectado. Bueno, si queréis, mientras tanto, no sé, Rafa, como no, bueno, esto de nos lleva todas al tema de formas, los costes de los, los aranceles los acabará pagando el consumidor norteamericano, Ujú, esto por claro. una parte. Ujú, Entonces no sé, mm, me parece contradictorio. Y si tú o como país durante décadas has desindustrializado tu país y has deslocalizado toda tu producción y ahora decides poner unos aranceles sin, ah, o sea, sin llevar a cabo políticas de industrialización de tu país, ¿qué sentido tiene esto? Porque la idea es, si quieres proteger tu industria, pero tu industria no existe, ujú, la, la destruiste, así entre comillas, porque esto lo dice Michael Hudson, porque cuando destruyes la industria de un país, destruyes la clase trabajadora. Y esto me quedó muy grabado y creo que tiene mucha razón,
porque es donde los trabajadores se organizan más y cuando haces estas políticas de deslocalización, lo que estás es rompiendo la columna vertebral de los derechos del trabajador. Y esto me pareció, bueno, que, por tanto, sin políticas de reindustrialización, yo esto de los aranceles no lo veo. Me parece una reflexión interesante y abre un debate, pero antes voy a presentar a Marcos. ¿Qué tal? Marcos, tienes el micro cerrado. ¿Cómo estás? Se te oye mal. ¿Quieres? No sé si tienes bien configurado o estás silenciado mientras resuelve sus problemas técnicos. Sí, creo que tienes algún problema, ¿eh? Porque no se te oye. Pues mientras Ahora resuelve sus sí. problemas técnicos, a mí me parece muy interesante esto que acabas de abordar. Porque claro, claro, volviendo al caso español que hablábamos de las islas, ¿no? Y su dependencia del turismo como industria de bajo valor añadido, yo cuando veo las estadísticas españolas del País Vasco y Navarra, que son las regiones más industrializadas de España y que tienen un mayor peso de la industria en su economía, son aquellas que precisamente primero tienen un mayor nivel de vida, quitando quizás en PIB per cápita, quizás Madrid compite, pero por el tema de las sedes corporativas, aunque hay una gran desigualdad en Madrid. En Madrid es uno de los países, o de unos, perdón, países, una de las comunidades autónomas más desiguales del Estado, y en cambio Navarra y País Vasco son no solo economías relativamente prósperas, sino que tienen bajos niveles de desempleo y además tienen mayores tasas de igualdad, o sea, unos índices de igualdad mayores, porque quizás los salarios de los trabajadores, al ser capaces de organizarse de forma, ¿no? en sindicatos y poder hacer acciones industriales, pueden mejorar su nivel de vida y además quizás los salarios que paga la industria pues exigen, al fin y al cabo exigen una población más preparada, ¿no? Y más formada, pues consiguen niveles salariales más altos en general, ¿no? Tampoco quiero embellecerlo, ¿no? Tanto, porque también hay pobreza y desigualdad, y también es un modelo mercantilista el País Vasco y Navarra, ¿no? El de todo el Estado español en este momento es un modelo mercantilista, ¿no? Que se basa en la represión salarial y tal, pero en general Navarra y País Vasco están mejor que el resto del Estado, ¿no? Y esto se vio durante el COVID un montón, ¿eh? Efectivamente, Canarias sufrió al cerrar el exactamente. espacio aéreo y la recuperación entiendo que fue mucho más rápida también en esas comunidades autónomas, ¿no? Pero yo volviendo al caso de Estados Unidos, esto de que Estados Unidos, porque Estados Unidos también tiene una industria tecnológica en la que se sigue invirtiendo y tiene una industria farmacéutica también potente. Entonces, este catastrofismo al que ha llegado Trump un poco de quiero recuperar mi industria, ¿hasta qué punto es real? ¿Qué piensan ustedes de eso? Porque los motivos que ha puesto han sido un poco que ni él sabe, ¿no? Sí, No se claro, entiende muy bien. claro, es verdad. Sí, sí, sí. Yo creo que Hudson tiene algo de razón y además Estados Unidos tiene lo del cinturón este de la Rust Belt, ¿no? El cinturón de óxido, que son Ujú. estas zonas industriales, de industria tradicional, acero, automóvil, etcétera, ¿no? En clara decadencia, tiene grandes partes de su territorio que han sufrido la despoblación, ¿no? Y también la depauperación de una parte importante de la población, precisamente porque la ventaja que le otorgaba el déficit comercial no se compensaba con una política que permitiera crear nuevas industrias en esas zonas en decadencia, ¿no? Y ahí puede haber habido una política del gobierno federal para reactivar las economías de esas zonas con otras industrias más avanzadas, ¿no? O sea, quiero decir, es que es cierto que es bueno tener industria, pero Estados Unidos tiene salarios altísimos también, ¿no? Ujú. Y acabo de estar hace 2 semanas en Boston, en el epicentro de la biotecnología, el clúster de biotecnología más importante del mundo, y los salarios son espectacularmente elevados, todo es carísimo también. Y Boston es una ciudad que está en pleno apogeo, ¿no? Es decir, hay un problema de distribución geográfica, ¿no? De la actividad económica o de redistribución geográfica de actividad económica que ha favorecido a unas zonas
pero se podía haber aprovechado ese, digamos, mercantilismo chino a tu favor, creando oportunidades de desarrollo económico en otras regiones en decadencia, ¿no? Y el gobierno tiene la capacidad económica de hacerlo. Si no lo ha hecho es por un motivo, por desconocimiento o porque no les preocupa la clase política, ¿no? Pero aprovecho para presentar a Marcos, Marcos Sánchez Muriel, que es también miembro de la asociación y, bueno, tiene un grado en filosofía y bueno, es una persona que además ha leído de todo, o sea que creo que puede también mucho aportar a este debate. No sé, has llegado a mitad de la grabación, cuando estábamos hablando de esto, las políticas industriales y los aranceles. No sé cómo ves tú la guerra comercial entre Estados Unidos y Europa, Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos y México, Estados Unidos contra el mundo. No sé cómo crees que la respuesta adecuada a los aranceles de Estados Unidos contra los productos europeos es que nosotros expongamos aranceles también a Estados Unidos, o es una respuesta estúpida. Pues bueno, los aranceles eh, tiene tendría su sentido con una cierta política de desarrollo clara, eh, en un momento dado poner aranceles, pero no estamos en ese caso. Eh, y por ejemplo, incluso en el informe de Draghi hablan de este tipo de problemas respecto a China, porque estamos en la tesitura de que hay que plantearse si desarrollamos y favorecemos una industria, por ejemplo, solar o de vehículos eléctricos propia en Europa, o si por otro lado aprovechamos que China ahora mismo es el líder y está siendo capaz de producir barato e incluso tienen un problema de superproducción y estaban tirando los precios hasta cierto punto a nivel mundial. Entonces, si no pones aranceles, puedes simplemente importar e importar barato y, por ejemplo, pues eso es una ventaja, ¿no? Puedes decir, pues ahora que estamos con la transición ecológica en marcha y está habiendo muchísima instalación de solar, pues compras las solares chinas, ¿no? Por ejemplo, eso es una gran ventaja. Y eso hay que sopesarlo con el hecho de que, bueno, en realidad está muy bien tener una industria solar propia o una industria propia de otras industrias estratégicas en suelo europeo, por si en algún momento vienen mal dadas, ¿no? Pues cuanta más autonomía tengas, mejor. Pero por otro lado, en una economía tan globalizada como la nuestra, no vas a poder ser independiente y autónomo en todo. Entonces yo creo que hay que seleccionar muy bien y con una visión a largo plazo y no con medidas tomadas de hoy para mañana o como en mera reacción, cuáles son las industrias que seleccionas para un plan de desarrollo estratégico. Si simplemente pones aranceles por respuesta o sin un plan de desarrollo claro, no le veo yo mucho sentido. Eh, ¿Para qué poner? Si muchas veces con los aranceles te puedes pegar un tiro en el pie, ¿no? Pues ¿para qué vamos a poner aranceles a los productos estadounidenses? Si hay productos que nos interesa importar, pues cuanto más barato los importemos, Mm. pues mejor, ¿no? Y ya está. Claro, Y pues yo, el vamos, arancel no lo no paga me Estados pongo. Unidos, lo paga el importador, ¿no? O lo paga el consumidor europeo. Claro, o sea, Como mucho consigues un efecto sustitución, ¿no? Que se consuman menos, yo qué sé, no sé a qué hemos sancionado, con qué hemos sancionado a Estados Unidos. Ursula von der Leyen creo que anunció unos aranceles. eh, y bueno, pues como mucho vas a conseguir un efecto sustitución, pero realmente tampoco vas a conseguir mucho más efecto, ¿no? En principio, ¿no? sí, y además que están siendo cosas como por pura guerra comercial y pura reacción, ¿no? Ahora los vinos, ahora los no sé qué, ¿no? Ne- También yo tengo que decir que me cuesta bastante entender cuál es el propósito, la visión que tiene Trump con esta guerra No se entiende. comercial en la que porque una cosa es China, ¿vale? Entendemos que hay una guerra de bloques, una nueva guerra fría, como se quiera llamar, Sí, pero pero China está atacando sobre todo, subvenciona sus exportaciones, ¿no? O sea, claro, son sus hogares los que trabajan más de lo que deberían, ¿no? Para entregarnos producción barata.
Así que hay que aprovecharlo, ¿no? Uno de los factores que explica la baja inflación de las últimas décadas podría ser ese mercantilismo chino, ¿no? Sí, desde luego. Lo que pasa es que también hay que preocuparse cuando eso genera en tu país desindustrialización y en concreto cuando provoca desindustrialización en sectores industriales que en un momento dado pueden ser estratégicos por varios motivos. Eso Mm, lo podría entender, pero mm, es que Trump está poniendo aranceles y enzarzándose en guerras industriales, en guerras comerciales con sus propios aliados, que eso ya sí que no se entiende. mm. Y más aún, o sea, la teoría estratégica que tendría sentido es que Estados Unidos está preparándose para lo que llaman competición de seguridad o competición estratégica con China, ¿no? Como la época de la Unión Soviética, pero ahora con China. Pero claro, ahí lo que tendría que trabajar Estados Unidos es una política comercial y económica de bloques. Estados Unidos, al fin y al cabo, son 340 millones de habitantes, China son 1.400 millones, Ujú, es como 4 veces más habitantes China, ujú, y Estados Unidos, una economía tan desarrollada y tan globalizada como la que hay hoy, no puede pretender producirlo todo, 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 todo ellos en su casa. Lo que tendría que hacer estratégicamente es tener un clúster regional grande industrial que incorporara toda Norteamérica, que fuera Canadá, México, la cuenca Caribe, mm. como un clúster industrial en el que Estados Unidos fuera el líder. Eso es lo que tendría sentido desde el punto de vista de sus intereses estratégicos y seguir teniendo relaciones buenas con Europa, que tiene una serie de No. liderazgos en sectores industriales tecnológicos. Eso es lo que tiene sentido, pero poner aranceles a todo el mundo, cuando tú lo que tienes que tener es tu bloque económico, no tiene ningún sentido desde el punto de vista estratégico y tampoco lo tiene desde el punto de vista de desarrollo económico, que eso creo que lo habéis estado comentando antes, ¿no? Que puedes poner aranceles con un plan de desarrollo para seleccionar ciertos sectores industriales y pretendes con eso protegerlos y que se desarrollen, pero no hay ni eso ni tampoco tiene mucho sentido a nivel geoestratégico, así que yo no entiendo muy bien a qué Ayer se debe esto. precisamente se cumplió el quinto aniversario de la declaración del estado de alerta, ¿no? Por la pandemia. Y si recordáis, cuando una de las razones por las que fue tan draconiano el confinamiento en España fue precisamente que de repente se dieron cuenta de que no había respiradores suficientes, ¿no? Y por una de las causas de tantos Mm. fallecimientos que no había camas UCI suficientes ni respiradores suficientes, ni tampoco teníamos kits de diagnóstico en fin, estábamos, digamos, efectivamente en una situación de dependencia absoluta de las importaciones del sudeste asiático y por eso surgió este concepto de, digamos, bueno, que de hecho ha sido España uno de los, dentro de los países de la Unión Europea, uno de los que ha defendido el concepto de la autonomía estratégica. Pero aquí la autonomía, la importante no es la palabra autonomía, sino la palabra estratégica, ¿no? O sea, ¿dónde crees tú que debes tener esa autonomía? Porque no vas a tener autonomía en producción de gadgets de plástico, ¿no? De juguetes ¿no? De fabricados made in China, porque eso no es estratégico, ¿no? Habrá que pensar, y no sé si en Bruselas, no parece que Ursula von der Leyen esté pensando estratégicamente. Trump, desde luego, tampoco parece que esté pensando Mm. estratégicamente. Está actuando a golpe de impulso, ¿no? No sé cómo lo veis los otros dos contertulios, Rafael. Yo creo, Sí. Dale, Rafael. yo creo que es pura retórica y no tiene ningún sentido. No le encontréis, no le busquéis sentido a estas declaraciones de Trump porque no tienen. China ha ganado comercialmente, produce productos mejores y más baratos y este hombre, yo entiendo que tiene un electorado que son víctimas de la globalización, de la De pauperización, pauperización ¿verdad? Esa palabra tan habitual. de la clase trabajadora Sí, y algo tiene que decir, ¿no? sí. Porque la extrema derecha surge cuando la gente necesita protección. Y este mensaje de los aranceles no tiene ningún sentido económico, nosotros lo sabemos, pero es como un bálsamo psicológico para sus electores. Pero más allá de esto, nada. Y otra cosa que quería comentar, no sé si os fijáis cómo nos venden la moto, porque durante décadas a mí me han machacado sobre la libre competencia, la desregulación, el libre mercado
Y ahora o sea, yo como ciudadano tengo que sufrir servicios municipales en manos de empresas del IBEX 35 y no de trabajadores contratados directamente por el ayuntamiento que me den un mejor servicio en aras de la libre competencia. Y ahora me sacan de la manga los aranceles. El emperador va desnudo. Perdone usted, Totalmente. es que, no sé, no, se nos ríen. Uh, Sacan sus políticas a conveniencia, como Groucho Marx. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Ahora no tiene ningún sentido. Miriam, ¿tú ibas a decir algo también? Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Rafa en que hay populismo. Yo me di cuenta cuando también aludió al fentanilo como uno de los motivos Sí. para poner los aranceles, cuando solo el 0,2% del que entra en el país entra por Canadá, el 98,2% entra por México y él decía que era para controlar lo que entraba por Canadá. Es decir, no hay ninguna, no tiene ni pies ni cabeza, ni él mismo yo creo que sabe cuáles son los motivos, ni lo que está claro es que va a pagar el estadounidense todo esto. Y bueno, yo creo que ya está habiendo en las redes mucha revuelta en este sentido porque ellos lo saben, ¿no? Es un absurdo Sí, sí, sí. enorme. Es populismo, es una utilización de emociones viscerales del votante, digamos, menos informado de Estados Unidos, ¿no? Presenta una especie de reacción nacionalista. Al fin y al cabo, esta es la base del fascismo también, ¿no? Que yo creo que hay elementos, no me atrevería a decir que Trump es un fascista todavía, pero hay elementos, ¿no? de manipulación de la opinión pública, de la utilización de la mentira, ¿no? De la generación de conflictos gratuitos para, digamos, alinear a la población, ¿no? Un poco como la polarización en política, ¿no? Me dedico a lanzar ah, acusaciones estúpidas contra el partido contrario para polarizar a la opinión pública y así eludir el debate sobre las cuestiones que realmente son relevantes, ¿no? Y mientras tanto, pues Estados Unidos está siendo gobernado por unos billonarios que viven de las exportaciones, ¿no? Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta en el colapso o en la caída estrepitosa de los precios de las acciones de Tesla, por ejemplo, ¿no? No sé si lo habéis notado. No sé, ¿alguno quiere comentar lo que está ocurriendo con Elon Musk ahí en este personaje que se ha comprado un puesto de trabajo en el gobierno? Yo no sé si Trump lo despidirá tarde o temprano, pero que parece que también está detrás de estas políticas de desarbolar el Estado desde dentro, ¿no? De caballo de Troya del neoliberalismo, ¿no? Para echar a la gente a la calle, pero no porque no crean el gasto público, sino que solo crean el gasto público que me conviene a mí, ¿no? Que el que reciben mis empresas, ¿no? Porque no olvidemos que Tesla y SpaceX han recibido billones del gobierno americano, no millones, sino billones, ¿no? No sé si alguien quiere añadir algo a esta reflexión. Bueno, yo creo que eh, con esta segunda legislatura de Trump hemos visto una degeneración democrática aún más descarada de Estados Unidos y que se dirige aún más, porque ya lo era técnicamente y esto se ha estudiado, ya era una plutocracia, pero ahora ya es una plutocracia y ves a Trump en la inauguración o cuando fuera, rodeado de los oligarcas en jefe, empezando por Elon Musk, pero también estaban ahí los de las tecnológicas que a última hora se han sumado a Trump, Mark Zuckerberg y Jeff Besos. Bezos, Sí, sí. y estaban ahí y luego ves que además es que tienen influencia, empezando por Elon Musk. O sea, ¿por qué tiene tanta influencia este tío? O sea, en el fondo es como en las épocas más oscuras del antiguo régimen que los puestos de gobierno importantes se compraban, ¿no? Pues él ha comprado esa influencia que tiene. ¿Por qué está ahí este tío? Sencillamente porque ha puesto una cantidad tremenda de dinero para la campaña de Trump y por eso ahora está teniendo una influencia, además una influencia nefasta, porque el tío no tiene ni idea de cómo funciona ni la tesorería, ni cómo funciona el gobierno, ni nada, y está Pero haciendo ojo, el que había, ridículo y había cosas un peligrosas. artículo, perdona, sigue, sí, que te he interrumpido, sí. Eh, Como cuando ha echado a gente que se dedicaba a vigilar el arsenal nuclear o algo así, los ha hecho y luego los ha tenido que contratar 2 días después. O sea, esto es... A mí no me genera nada de seguridad que pase esto incluso con el arsenal nuclear y su vigilancia. Esto la verdad es que es dispararse del pie de una forma sorprendente. A mí me ha sorprendido bastante
O sea, que no hay nadie al volante, digamos, ¿no? Porque en general, a última hora te esperas que sean crueles, egoístas en los lugares de poder, pero no tan estúpidos, ¿no? Sí. Y yo creo que estamos viendo que son estúpidos realmente Sí, sí, no hay en nuestra inteligencia, época. es estupidez. Pero además, no sé si os fijasteis en un artículo, en Substack creo que fue, que publicó Nathan Tankus. ¿Sabéis quién es, no? Nathan Tankus. Yo luego pasaré un enlace al vídeo para que la gente pueda leerlo. Y Nathan Tankus estaba muy preocupado porque Elon Musk había conseguido acceso al código de los sistemas que utiliza el Tesoro de Estados Unidos para realizar los pagos, ¿no? Le preocupaba que Elon Musk quería parar pagos, ¿no? Parar pagos autorizados por el gobierno y anterior, obviamente, y por el Congreso de Estados Unidos, ¿no? Lo cual nos lleva a toda una reflexión sobre la democracia, ¿no? O sea, un billonario imponiéndose de forma, con la palanca de su dinero, entrando en el gobierno como un caballo de Troya y desde ahí dentro parando decisiones de gasto público aprobadas democráticamente, ¿no? Es decir, es el cortocircuito perfecto de la democracia al servicio de los intereses de la plutocracia, ¿no? Y el colapso de Estados Unidos, ¿no? Podríamos hacer un paralelismo con el colapso de Roma, ¿no? Es que yo veo uh, Sí. muchos parecidos, ¿no? Sí, Sí, emperadores que enloquecen, ¿no? Y empiezan a tomar decisiones erróneas, ¿no? este señor, el señor Musk, hace algunos tweets y se ve que es discípulo de Friedman, le gusta mucho. Yo quería citar también un par de obras con esto de los aranceles. Supongo que tú las conoces, Stuart. Sí. Esa de las guerras comerciales son guerras de clase, de Pettis, ¿no? Ujú. Sí. Y es una lectura que, claro, es que al final somos los de abajo, ¿no? Los afectados. Y luego hay ese libro del coreano Kicking Away the Ladder, Sí. Ujú. retirando la escalera. Claro, esto en el siglo XIX, los grandes imperios, Reino Unido y tal, cuando estaban arriba, claro, los otros países que intentaban, pues les ponían aranceles, pero porque ellos ya habían desarrollado sus industrias y no Mm. querían que los otros países. Esto tiene, Claro, bueno, más bien al revés. Creo que la tesis de Chan es cuando ya estás arriba, empiezas a abogar por el libre comercio porque tú ya no necesitas la protección arancelaria, ¿no? eso mismo, Entonces le sí. das la patada a la escalera para que los demás países no puedan subir y desarrollar su industria y porque ideológicamente tienes un cierto control de la agenda, ¿no? Ideológica, ¿no? De las ideas sobre macroeconomía y convences a todo el mundo de que lo bueno, lo guay es el libre comercio, ¿no? Sí, pero mientras Y tanto, para que se ellos desarrolle tu habían país, estado eso es. protegidos Claro, y, ellos y- están y con arriba. sí, Ujú. y con las subvenciones también del Estado, ¿no? El Estado emprendedor. Exacto, sí, 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 sí. Eso es, tal Ese cual. libro probablemente sea la mejor revisión de la historia de los aranceles y su uso en el marco del proteccionismo, Kicking Away the Ladder. Y Ujú. ahí se ve como el primer campeón de los aranceles, que fue pionero en el uso de tales políticas, fue Gran Bretaña. Claro. Y se convirtió en la primera potencia mundial y a mediados del siglo XIX, cuando yo era el campeón, dice, ahora nos gusta el libre comercio y todos los demás deberíais seguirlo. Pero hubo gente que no le hizo caso, que fue el siguiente campeón mundial de los aranceles, Estados Unidos. Ujú, Y así ves constantemente, ujú, o sea, los que han llegado a ser potencias industriales y económicas han usado los aranceles ujú. fuertemente. Y en general, todo el mundo que ha llegado a industrializarse, prácticamente todo el mundo, salvo que seas, hay casos como Suiza o algo así, que al fin y al cabo eres un país pequeño, estás en un lugar que casi por la cercanía con Alemania y pues es normal que se expanda y lo tiene más fácil, pero en general siempre ha sido con proteccionismo, incluso en el siglo XX, aunque los aranceles han sido menos importantes, también China e India, cuando empezaron su gran desarrollo, tenían barreras arancelarias muy fuertes. Lo que pasa es que en el siglo XX ha habido una tendencia, yo diría, de sofisticación de las políticas proteccionistas, de tal modo que el arancel Ujú. ya no ha sido lo principal. Ha habido otras formas, como las subvenciones, como restricciones, como cuotas, joint ventures. Como las Eh, políticas
digamos, de normas de calidad, ¿no? Es decir, las barreras no arancelarias que se basan en una serie de exigencias de registro, por ejemplo, pensemos en los marcados CE, ¿no? Que obligan a una carga administrativa, ¿no? Las regulaciones complejas, ¿no? Que también dificultan, ¿no? Que puedas entrar en algunos mercados, ¿no? Porque, por ejemplo, pensemos en vender cerveza en Alemania. Tú no puedes vender cerveza española en Alemania. La puedes vender con otro nombre, pero no se puede llamar cerveza, ¿no? Y Y estamos eso, dentro de la Unión Europea, ojo, que hay libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea, pero tú no puedes vender cerveza Mao en Alemania, ¿no? sí, y en parte ha sido porque Sí. también Estados Unidos, desde la Segunda Guerra Mundial, ha intentado poco a poco hacer ilegales o en contra de las normas del sistema de normas que lo llaman en el mundo del Rules-Based Order, que son sus normas y Ujú. que luego se las salta cuando quiere, pues Estados Unidos ha estado en contra de los aranceles, intentando eliminar los aranceles y que ningún país los pueda poner, ¿no? Y más aún con el consenso de Washington en los 90 eh, y todo eso, que ahora pues se conoce que le da igual, entonces se han preferido usar otras herramientas de protección y ha sido bastante perverso porque una ventaja que sí tienen los aranceles es que es un instrumento proteccionista muy sencillo. También por eso a veces es demasiado grosero, ¿verdad? No tiene refinamiento. Pero un país puede ser pobre y empezar a industrializarse y puede ser capaz de poner aranceles, pero subvenciones a la investigación y desarrollo, que es una subvención a la industria, es básicamente el mismo, haces lo mismo que con aranceles, ¿no? Aranceles haces más caros los productos de fuera y con subvención haces más barato los que tú produces. Ujú. Eh, o bancos de desarrollo con una financiación subvencionada, distintas formas de subvencionar, pero eso requiere una capacidad institucional que está solo al alcance o está más al alcance de los países que ya están en desarrollo. Entonces, las herramientas que estaban al alcance de los países más pobres se han prohibido y quedan las medidas proteccionistas como las subvenciones a investigación y desarrollo, que todos lo hacen, ¿no? La investigación pública. A nivel de innovación y investigación y desarrollo hay cosas que funcionan como subvenciones. Bueno, pues esas en las que los países ricos tienen la ventaja, esas formas de política industrial siguen siendo legales. Entonces ha sido perverso porque ha sido en contra del desarrollo y de la famosa convergencia, en contra de los países pobres, porque se prohíbe el proteccionismo de los pobres y queda el proteccionismo de los ricos que ellos no pueden aplicar. O sea que ha sido muy perverso y luego encima ya ha dado igual porque ya han vuelto a los aranceles, incluso Estados Unidos. Así que Ha dinamitado el orden, el consenso neoliberal, ¿no? El consenso de Washington, ¿no? De alguna manera. el consenso de sus reglas, ¿no? Sí, sí, Porque sí, lo pero llaman mucho en inglés, que a mí me llama la atención, rules-based order. sí, exactamente, sí, sí. My rules, not yours. Claro, exactamente. Y que se las saltan cuando quieren. Exacto, sí, sí. No, de hecho, pero curiosamente esto de las ayudas públicas a la I+D son una arma también para crear una ventaja económica que no se basa en las aranceles y estaba pensando precisamente cuando lo decías en que el gobierno español anunció que dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia, con este palabra que está tan de moda, la resiliencia, ¿no? Que les encanta ahora utilizarlo, que no se usaba hace 20 años, ¿no? Pero ahora está súper de moda. Pues había allí unas ayudas, o uno de los programas del PERTE era las ayudas para, digamos, el desarrollo de una industria de microprocesadores, ¿no? De chips, ¿no? Hay una Chips Act europea, también hay una Chips Act que es de Estados Unidos. Pero yo recuerdo que hace poco estaba viendo lo que estaba haciendo Japón y Japón está también subvencionando o dando subvenciones para el desarrollo de esta industria y la parte de su subvención duplicaba o más que duplicaba lo que estaba destinando el gobierno español, con lo cual es una carrera, digamos, en la que, bueno, al final el que meta más dinero será el que se lleve el gato al agua. Aquí tuvimos una empresa de microprocesadores cerca de Madrid, en Tres Cantos, una fábrica que montó AT&T, ¿no? La compañía americana, y se desmanteló unos años después, ¿eh? Ya perdimos toda la capacidad
de fabricar microprocesadores y nos dimos cuenta de esa carencia durante la pandemia, ¿no? Cuando dejamos de poder importarlos y se paró la industria automovilística en Europa, ¿no? No sé si os lo recordáis, ¿no? Pero bueno, se está cayendo el orden de la época, digamos, surgido en la posguerra, ¿no? De la época de los bloques del capitalismo y el comunismo, ¿no? Se está desmoronando gracias a Trump y ahora esto sirve para que en Europa se active una especie de fiebre belicista, ¿no? Y con Ursula von der Leyen anunciando hace 2 semanas la suspensión de las reglas fiscales para que los países europeos tengan el espacio fiscal para gastar en armamento, ¿no? Qué ironía, ¿quién quiere comentar sobre esto? Pues lo que Rafa comentó hace unos minutos, algo sobre la hipocresía, ¿no? De que ahora de repente aranceles, después de tantos años sermoneándote sobre el libre comercio, aranceles. Pero también ha pasado con el intervencionismo estatal y la política industrial, que hemos pasado de no, el laissez-faire es lo mejor para la productividad y el sector privado y tal, y de repente tenemos que hacer política industrial porque China con su política industrial y su intervencionismo nos está ganando. Bueno, pues entonces tan mala política no era cuando resulta que te están ganando los chinos, que son los que más aplican la política industrial, ¿no? O sea, si tan mala fuera la política industrial, ¿para qué? No habría que preocuparse por China. Seguimos con iniciativa privada del laissez-faire, ¿no? Pero ya han visto las orejas al lobo y de repente resulta que la política industrial e intervencionismo no es tan mala idea. Y con esto del rearme, de nuevo, la tercera hipocresía, que es decirle adiós de repente a la austeridad, pero solo para el gasto militar. Que esto, después de haber sufrido tantos recortes en los servicios sociales y austeridad que afecta a los salarios y al desempleo, de repente, no, para militar no importa. Pero a ver, esto no era una cosa macroeconómica, o sea, el déficit y la deuda da igual si es militar, solo es malo que... Esto no se tiene en pie. O sea, si hubiera un mínimo de memoria, estaría bien que la gente se diera cuenta de cómo nos han timado completamente y nos han mentido, porque no puede ser que para militar sí y para lo otro no. O sea, y de hecho es absurdo que la propuesta es que el gasto militar, más allá del 1% del PIB, no cuenta para el déficit y para las normas europeas de deuda, ¿no? Eso, ¿por qué el militar no cuenta y el social? O sea... Es un cinismo impresionante. Miriam. No me queda claro si al final lo van a meter como subvenciones, préstamos, porque no tengo muy clara cuál es la estrategia de Europa. No sé si ustedes ahí... Creo que no ponen dinero realmente. Simplemente los estados, como al fin y al cabo, como sabemos en la teoría monetaria moderna, tienen la capacidad de gasto. La cosa es que Bruselas y Europa no se va a quejar y no va a implementar. Cuando los países se pasan de déficit y de deuda, tiene una serie de mecanismos para castigarnos, ¿no? El caso más extremo fue Grecia. Pero en realidad no hace falta subvencionar porque los estados tienen capacidad de gastar con déficit tanto como quieran. Entonces, lo único que dicen es esto os dejamos. Y nos abrimos un expediente. No hay que devolverlo porque es gasto estatal normal y corriente. Es como cualquier otro tipo de déficit. La diferencia es que Bruselas no nos va a castigar ni va a abrir expedientes para sancionarnos mientras el déficit sea debido al aumento del gasto militar. Esa es la diferencia, pero ni se pone dinero ni nada, ¿no? El BCE comprando deuda a los países europeos para que puedan financiar el gasto militar. Claro, el BCE... Es un pronóstico que hago, el Banco Central Europeo pues estará ahí comprando la deuda que haga falta para mantener los tipos de interés que le parezca adecuado, pero esto es como teoría monetaria moderna, ¿no? O sea, el Estado tiene, y más en Europa, que no es un país tercermundista, es una moneda fuerte, tiene capacidad de gastar y tiene capacidad de tener amplios déficits. La diferencia es si Bruselas nos va a castigar o no. Y han dicho, para el gasto militar no nos castigamos, para el social sí. Pero fijaros en que Podemos ha dicho que más gasto militar implica menos gasto en hospitales. Sí, eso lo he criticado yo porque es caer y aceptar sin darte cuenta los presupuestos neoliberales, ¿no? Que es tener el presupuesto de que las economías están siempre funcionando a plena capacidad.
que es uno de los presupuestos más perversos que hay en economía, ¿no? A ver, si tú vienes y con datos me demuestras que nuestras economías ya están funcionando a plena capacidad y por tanto para vestir un santo tienes que desvestir a otro, vale, pero economías con elevado paro y economías que todo indica que no están en plena capacidad, de hecho podrías hacer las dos cosas. Y yo creo que, de hecho, que la estrategia de la izquierda, viendo tal como vienen, más que oponerse sin más al aumento del gasto militar, debería ser exigir que junto con el gasto militar haya un aumento de gasto social y de gasto ecologista, que creo que es lo que han hecho los verdes en Alemania. Fijaos en, alguien mencionó, no sé si fue Rafa, Ah, no, tú mencionaste, me parece, que las consecuencias económicas de la paz, pero que era de Keynes, pero yo estaba recordando el otro trabajo de Keynes, que es el de cómo pagar a la guerra. Y claro, Keynes en ese momento planteaba un problema al que se iban a enfrentar las economías de todos los contendientes, Estados Unidos, Reino Unido, por supuesto Rusia también, que es que tenían que, en este caso sí que tenían que competir por los recursos reales y destinarlos de las actividades o de la producción para uso civil, de traerlos o sea, bajar el consumo en el sector privado y aumentar, ¿no? Menos mantequilla y más cañones. Ahí había una situación en la que se llevaba la economía al pleno empleo y de hecho Eh, Estados Unidos y muchos, y supongo que el Reino Unido también y supongo que Rusia también en aquel momento llegó al pleno empleo, cuando encima más estaban matando gente, con lo cual había menos trabajadores y efectivamente ahí hubo una necesidad de reducir el consumo y aumentar el consumo privado, el consumo en bienes digamos, para los hogares y aumentar el gasto militar. Pero en esta situación europea de hoy, ¿no? La situación de la Unión Europea con una tasa de paro tan elevada, no tiene sentido empezar una campaña para oponerse al gasto militar basado en que es que va a haber menos dinero para hospitales, ¿no? Las razones para oponerse al gasto militar yo creo que deben ser otras, ¿no? No sé si alguien tiene alguna buena sí, razón para bueno, oponerse al gasto militar que no sea que es que va a haber menos dinero para los hospitales. yo creo que el ciudadano de a pie que vea este vídeo se tendría que dar cuenta, como en la pandemia, como el Green New Deal, el crack del 29 o como la Revolución Rusa, son momentos históricos en que se ve que el dinero no sale del contribuyente. El dinero no es el dinero del contribuyente. Por tanto, el dinero se crea, quien lo crea y para qué se crea, como decía Max Weber, se crea lo que quieren, ¿no? Aquí el problema que veo yo es lo que sí, esto es muy interesante, ¿no? Incentivaban también el ahorro, los bonos de guerra y todo esto. La idea es que yo el problema que veo aquí que, vale, 800.000 millones, el Banco Central Europeo puede crear dinero, pero ¿qué recursos reales tiene Europa? ¿Qué cifras de producción de acero, de aluminio, de todo material bélico? Europa no tiene nada. Por tanto, ¿de dónde, primero, ¿de dónde van a sacar todo esto? El acero que usas yo qué sé, para construir un tanque lo tienes que detraer para ingeniería civil, ¿no? Pues habrá una tensión inflacionista en cosas que necesitamos los ciudadanos, como viviendas. Esto sí que va. O sea, se eh, puede ir llegando al pleno empleo en algunos recursos. bueno, en recursos, sí. En No en recursos todos, pero escasos. en recursos tipo, efectivamente, a lo mejor, Bueno, digamos, circuitos y microprocesadores para destinarlos a uso militar si no hay sí, suficientes para uso energía, civil, por ejemplo. Ujú, energía. Por tanto, uh, claro que nos va a afectar porque lo van a detraer. ujú. Ya te digo, no sé, porque yo no le veo ningún sentido, ¿eh? Porque por temas geopolíticos, que también estoy aficionado y leo, y Mm. no le veo. Yo, lo mismo que con Trump, creo que la Unión Europea y el euro es este sistema está tan en decadencia que es como una huida hacia adelante. Para seguir, nos tenemos que unir todos y crear un enemigo y común y hacer estas políticas belicistas, porque para mí esto es una huida hacia adelante. No tiene, es digamos, la prueba de que
Eh, También estoy leyendo el último libro de Wolfgang Streeck, y también dice que esto de la globalización y las entidades supranacionales, el Reclaiming the State también de Bill Mitchell y Fácil. Thomas Fazi, todo esto se está cayendo. Ha demostrado ser un fracaso estas entidades para la mejora del bienestar de la mayoría. Se ha demostrado. Y muchas veces juntos seremos más fuertes o juntos podremos parar el cambio climático. Yo creo que se está demostrando que no, ¿eh? Y estas obras lo corroboran. Y en este mismo sentido como los aranceles de Trump, es como un mareo personal en cosas que no tienen ningún sentido económico ni geopolítico, bajo mi punto de vista. Bueno, yo creo que hemos tenido una conversación bastante interesante. Se nos está acabando el tiempo. Yo no sé si alguien quiere concluir en un minuto o menos, porque realmente no nos queda mucho más tiempo, pero un broche final. No, yo solo voy a decir que esto que está pasando con Europa, con la financiación de repente del gasto militar sin problema ninguno, nos da la razón, es bueno, nos da la razón, nos va Mm, dando la razón a los que decimos bueno, que el tema del déficit es un invento. claro, pero que se gaste en algo que interesa a la ciudadanía, no el gasto Exacto, militar. Eso es lo que hay que decirle a exactamente. la gente de Podemos y Sumar, ¿no? Marcos, una última reflexión. Bueno, yo creo que probablemente va a haber un mayor gasto militar y eso puede considerarse keynesianismo militar, va a haber una mayor demanda y por tanto tiene consecuencias negativas, pero una buena es que se abre por primera vez en décadas una buena situación para la lucha de los trabajadores por aumentos salariales y aumentos de las condiciones y tenemos que estar ahí, dar el todo de pecho. Mira, hay una forma de ver algo positivo en toda esta neblina, que no se me había ocurrido mirarlo de esa manera. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a las cuatro y bueno, pues nos invitaré en otra ocasión, sin duda. Yo creo que aquí salen debates muy interesantes y bueno, pues agradezco que hayáis comparecido, que hayáis participado y bueno, nos vemos pronto.